Bueno, como la verdad es que los vinimos a escuchar a ustedes, no vinieron a escucharme a mí, me toca presentar en primer lugar a Frank Bracho. Frank es economista, fue embajador de Venezuela en la India, es un experto en Gandhi, en Martin Luther King, en Mandela, y justamente lo invitamos para este evento para que, según su punto de vista, nos diga, bueno, qué harían cada uno de estos tres personajes tan importantes en la historia de la humanidad en un momento como el que vive Venezuela hoy en el 2017. Muchas gracias a todos, bienvenido Frank. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo con este entusiasta y activista público y audiencia, donde seguramente habrá muchas experiencias que compartir y no solamente de que unos le hablen a otros. Bueno, yo creo que la pregunta hoy en día fundamental sería no tanto qué es lo que harían Gandhi, Mandela y Luther King hoy en día si estuvieran en Venezuela, sino lo que nosotros vamos a hacer a la luz de enseñanzas como las de ellos, ¿no? Que pertenecen a la humanidad. Y esto es bueno comenzar subrayándolo. Gandhi siempre dijo, y empiezo por Gandhi, a pesar de que esto se llama, o se va a llamar con el favor de Dios, el Boulevard Nelson Mandela muy pronto, porque Gandhi se considera en verdad el maestro de los maestros en la no violencia. Hay un consenso universal sobre esto, ¿no? No fue un señor exótico, lejano de la India, con un taparrabo austero, que ayunaba, hinduista, folclórico, sino que fue un ser que conmovió a la humanidad. Y por algo lo hizo porque tocó fibras universales de la humanidad. Pero no solamente eso, él tuvo una doctrina de no violencia muy elaborada, muy sistemática, muy rigurosa, muy coherente. Era un obsesionado con la coherencia en su vida. Y prácticamente decía, yo no hago nada que yo no haya encarnado, vivido. Yo tengo que ser el ejemplo del cambio que quiero ver en el mundo. Esa fue una de sus frases más célebres, ¿no? Y vivió eso. Y cuando le preguntó a alguien una vez, mire, y usted en pocas palabras, usted que ha estado metido en tantas cosas, ¿cómo resumiría lo que usted ha hecho? Y él contestó, mi vida es mi mensaje. Hay que ver lo grande que suena eso, ¿no? Para usarlo como un argumento. Y su vida fue su mensaje, en verdad. Y como decía, fue maestro de maestros porque él bebió del pozo común de todos. Y bebió en forma magistral y lo plasmó en forma magistral. Fue todo lo que él hizo. Y siempre digo, yo soy solamente un pequeño ser, pero cuando la verdad habla por mis labios, soy invencible. Y eso era una invitación a que todos lo replicáramos, que estaba al alcance de todos. Tanto universal fue que sus otros congéneres, abanderados de la causa de la desobediencia civil, de la fuerza de la verdad, de todos estos nombres con los cuales ellos designaron sus causas, ninguno de ellos, por cierto, lo designó como el Ejército de Liberación Nacional o el Ejército Patriota por la libertad. No, ellos hablaban la fuerza del espíritu, la fuerza de la verdad, la fuerza del alma. Fueron las cosas que ellos tomaron como guía y de allí hicieron su doctrina política de resistencia, de desobediencia y de cambio, ¿no? Las tres cosas juntas siempre. Y decía que tanto era así la primacía o la excelencia que se le reconoció a él, que por ejemplo Luther King, que fue también un grande de la no violencia, como sabemos, él dijo de Gandhi, si Jesús puso la motivación, y recordemos que Martin Luther King, a diferencia de Gandhi, que era un hinduista, él era un cristiano. Martin Luther King fue un cristiano evangélico, por cierto, ¿no? Bautista del Sur, allá en Estados Unidos. Y él dijo, si Jesús puso la motivación, hablando de Gandhi, Gandhi entonces dio el método. Con lo cual humildemente se inclinaba ante Gandhi y reconocía la excelencia de Gandhi. Lo de Gandhi, cuando se habla de términos tan confinados en cierta forma y tan reduccionistas para sintetizarlo a él como la no violencia, la desobediencia civil, en verdad estos términos se quedan cortos, ¿no? Porque era mucho más que eso, ¿no? Primero que todo era una lucha espiritual. Él decía, si nosotros no somos creyentes en algo, llámesele como se le llame, ser superior, Dios, Krishna, Jehová, Alá, lo que sea,
si no somos creyentes en algo superior, ¿verdad? No vamos a poder tener la fuerza necesaria para hacer la tarea. Usted tiene que creer en algo para pertenecer a este movimiento. Era una de las credenciales básicas que él requería de los participantes. Había otras más. La no violencia, por supuesto. Cuidar la salud física y espiritual, importantísimo, ¿verdad? Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Si estamos enfermos, no vamos a poder ser luz de cambio suficiente nunca, ¿no? Él cuidaba eso también, el ser honestos. O sea, había una serie de normas y decálogos, como diría el amigo Ángel, que está trabajando en eso, muy meritoriamente para la causa venezolana, que él siempre enfatizaba. Entonces, además de todo eso, de estas luchas de desobediencia civil, que tenía muchos métodos, por cierto, porque hay gente que dice, bueno, pero esto es una cosa que suena muy comeflor, que me declaro en desobediencia civil, pero ¿con qué se come eso? Una pregunta típica del venezolano impaciente y tropical, ¿no? Y acelerado que somos nosotros. Entonces, bueno, Gandhi tenía por lo menos como 15 métodos de desobediencia civil. Él decía, bueno, están los ayunos, que a veces eran ayunos privados, que eran los más inofensivos, y había otros públicos donde él lo hacía hasta morir. Cuando él comenzaba a hacer uno de esos ayunos públicos, para lo cual se preparaba celosamente, y no era que uno tenía un arrebato de un día, no, yo voy a hacer un ayuno mañana, y de paso me atraco hoy con una buena cena para prepararme para el ayuno. No, eso estaba haciendo todo al revés. Si vas a hacer un ayuno, tienes que prepararte gradualmente, comenzar a dejar de comer poco a poco, hacer una invocación espiritual, encomendarte a Dios. Todo eso es un ejercicio sumamente profundo. Pero cuando él hacía los ayunos a muertos, temblaba todo el mundo, porque él decía, esto es hasta morir. Si ustedes no enmiendan lo que están haciendo, si este conflicto no se dirime, estoy dispuesto a morir por esta causa. Y ellos sabían que la cosa era en serio. Y por eso es que él movilizaba gente y estremecía las conciencias con esos ayunos. Era una forma de desobediencia civil típica a través del sacrificio propio, que era uno de los preceptos de la desobediencia civil. Preferir sacrificarse uno que sacrificar a otros. Eso que suena muy soñador, muy radical, es lo mismo que hacía Jesús. Yo prefiero sacrificarme yo que sacrificar a otros, y al yo sacrificarme voy a estremecer a otros y los voy a hacer cambiar y los voy a tener conmigo. Pero además de los ayunos públicos y privados, decía, está también la oración. Estoy comenzando por las cosas que la gente a veces hace de último, pero deberían ser las cosas primeras. Él hacía todas esas cosas de primera y los ponía por delante. La oración es importantísimo. Las oraciones han parado guerras, han frenado catástrofes, han cambiado conciencias colectivas, etcétera. El gran poder de la mente humana, del espíritu humano, en la forma de una ofrenda a Dios, y no tiene comparación. Por supuesto, estaba también el recurso de no obedecer leyes injustas, ¿verdad? Aquí en Venezuela ahorita se ha puesto muy de moda, bueno, la Constitución Nacional es la salvación, la Constitución de 1999, vamos a aceptarla todos y esa es la salvación. Sí, pero ¿qué tal si esa Constitución hubiera estado pelada? No es una santificación que uno puede, no es una Constitución que uno puede beatificar, porque no todo es el oro que brilla, pero sí tiene muchas cosas buenas y sirve para este momento. Pero recordemos que todos estos grandes desobedientes civiles en verdad lucharon contra leyes y constituciones injustas. Fue lo contrario. O sea que de la desobediencia civil hay que hacerlo con o sin constitución. Y sobre todo cuando hay constituciones y leyes injustas, que fue lo que hicieron Gandhi contra las leyes coloniales inglesas, que las desobedecía sistemáticamente. Tenemos una lluvia, dirían algunos, de purificación. Esperemos que lo sea, que no sea un chaparrón, sino una lluvia de purificación nada más. Y Gandhi la emprendió contra esas leyes injustas y las desobedecía sistemáticamente. Y en Sudáfrica le tocó desobedecer las leyes del apartheid, que eran terriblemente injustas. Es más, él llegó hasta quemar carnés de circulación. Hacía a veces piras funerarias donde quemaban todos los carnés en rechazo, ¿no? Hasta eso llegó él, iban presos por eso. Y Luther King ni se diga, él tuvo que estar en contra de las leyes racistas de Estados Unidos. Y en el caso de Mandela ni se diga, estuvo en contra de todo un sistema legal constitucional que era el apartheid. O sea, el hecho de que eso estuviera en una ley no quería decir que había que obedecerlo. En ese sentido, el himno nacional hay que leerlo entre líneas. O sea, cuando habla de la ley es la ley superior, pero habla también de la virtud y el honor. Eso es lo que nos tiene que guiar principalmente. Y en la no violencia y en la desobediencia civil es el terreno moral el que importa. Es la conciencia moral lo que importa. Son las leyes de la moral las que importan. Son las leyes de Dios las que importan. Son las leyes del orden natural las que más importan. Y si las leyes humanas normales se adecuan a eso, chéverísimo. Y si hay conflicto, hay que seguir los dictados de la conciencia.
De ahí vienen las tesis de objeción de conciencia y desobediencia civil. Allí él se alimentaba. Y allí esa era la prueba del pudín, como quien dice, o la prueba decisiva para deslindar. Fíjense, en el caso de Monseñor Romero, que fue otro desobediente civil, porque la desobediencia civil, como ya hemos visto, se ha repartido entre todos los credos. Ha habido desobedientes civiles en el hinduismo, en el budismo, y los ha habido en el cristianismo. Luther King, repito, era un cristiano. Mandela no fue un cristiano de todo, pero tuvo al lado a Desmond Tutu, que era un obispo anglicano, a quien le dieron el premio Nobel de la Paz también, por su oposición al apartheid, al igual que Mandela, quien era un obispo anglicano. Y en este sentido, me perdí un poco, me fui por otro lado. La lluvia purificadora. Monseñor Romero dejó la famosa proclama a los soldados, la famosa homilía, ¿se acuerdan? La famosa homilía por la cual él es recordado. Lamentablemente también por eso lo mataron, porque estaba meneando la mata bien meneada cuando hizo eso con el ejército salvadoreño de la dictadura de Salvador en ese momento. Pero él le dijo a los soldados, miren, ningún soldado tiene que obedecer a ninguna ley que esté en contra de la moral y en contra de Dios. Esto por el contrario, tiene que respetar a su pueblo porque son hermanos, no puede masacrarlos y no puede ejercer la violencia y respetando todo eso. Eso fue lo que él dijo, no dijo más nada. Eso está en el Evangelio, es lo mismo que decía Jesús. El primer desobediente civil de todo fue Jesús, que desobedeció un montón de leyes y hasta las leyes del imperio sin ponerse a pelear con ellas, porque un desobediente civil nunca debe pelear con nadie. Porque la desobediencia civil o la no violencia, como sabemos, tiene que ser en acción, en palabra y en pensamiento. Y eso es importante que nos lo recordemos. Porque hay gente que puede decir, bueno, yo soy no violento, pero el guardia nacional que se me atraviesa por enfrente le mento la madre. No, momentico, ahí está fallando, eso no puede ser así. Y en el terreno del pensamiento y la palabra, ahí surgen las madres y los padres de las acciones. Eso termina en acciones. Y cuando hablamos de los regímenes de opresión, recuérdese que, y también lo decía Gandhi, y todos los desobedientes civiles lo han dicho siempre, hay que pensar no solamente en los oprimidos y en las víctimas, sino en los opresores. Porque los opresores también son un grito de auxilio porque han perdido su humanidad, porque están alienados, porque están desfigurados. Y son seres humanos también, que a veces son instrumentos de minorías, como se decía aquí, pero que ellos mismos necesitan ser rescatados y reconocidos en su humanidad. Y nunca debemos crear una barrera divisoria tan grande que no podamos tener esos diálogos de conversión, porque recuérdese que en el cristianismo Saulo, ¿ustedes saben quién fue Saulo? ¿Algunos de ustedes? San Pablo, veo que están muy bien instruidos en los credos y sobre todo en cristianos. Saulo fue un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos cuando fue judío, un judío fanático, desbordado y desbocado y alienado, era un opresor alienado y desfigurado en su humanidad. Y Saulo terminó por un estremecimiento de conciencia tremenda que lo tocó vivir, convertido a amante, colaborador y difusor del Evangelio de Jesús. Fue el apóstol que difundió más el Evangelio. Y fue un ser que si uno lo hubiera tirado a pérdida, nunca hubiera tenido ese rescate. Entonces ese mensaje de esperanza siempre está allí con los opresores. Bueno, todo esto es la lucha de la no violencia, y la lucha de la no violencia, para terminar, también es la alternativa constructiva, ¿verdad? Además de todos estos recursos de los ayunos, la desobediencia, no pagar impuestos, desobedecer leyes injustas, está lo que proponemos a cambio, la alternativa constructiva para el cambio. Eso tiene que estar en la agenda o no sirve la desobediencia. Nadie debe criticar nada si no hay una alternativa constructiva. Ese es el último mensaje que quería dejar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fran. Bueno, estamos siendo sometidos a una nueva forma de resistencia. Aguantar esto bajo la lluvia. Me están proponiendo hacer un paréntesis, esperando que pase este chubasco. Ayer lloramos Armando, 17 años
justicia y de libertad. Hambre de comida, hambre de verdad, hambre de justicia y de libertad. Hambre de comida, hambre de verdad, hambre de justicia y de libertad. ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! Ya ni las sardinas, ni el arroz ni el pan, y cuando los consigo, las lucas no me dan. Ya ni las sardinas, ni el arroz ni el pan, y cuando lo consigo, las lucas no me dan. Ya ni las sardinas, ni el arroz ni el pan, y cuando lo consigo, las lucas no me dan. ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! Entre bolsa y bolsa, entre clap y clap. Maduro y su gobierno no paran de robar. Entre bolsa y bolsa, entre clap y clap. Maduro y su gobierno no paran de robar. Entre bolsa y bolsa, entre clap y clap. Maduro y su gobierno no paran de robar. ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! ¡Dale letra al cambio! Tenemos que pasar más tiempo consensuando el tipo de país, el sueño que nos une para la Venezuela nueva, a todos, porque tiene que ser inclusivo y hay que dedicarle tiempo a eso. Y eso dará más fuerza al planteamiento de la protesta. Si está acompañado por una alternativa constructiva, siempre tendrá más fuerza eso que una protesta que no está acompañada por la alternativa constructiva. Y lo último que quiero decir es, para cerrar ya, es que tenemos que ver también en la tendedera de puentes que nos hemos propuesto hacer con este movimiento, que tenemos que ver más lo que nos une que lo que nos separa, y buscar la unidad en la diversidad. Y esto aplica a los credos religiosos, por cierto. Todos los credos religiosos, absolutamente todos. Y Gandhi fue un interreligioso, como lo fue Martin Luther King, como lo fue Mandela. Beben del mismo pozo, y es el pozo de la no violencia, de la verdad, de la dignidad humana, de la fraternidad, de la solidaridad. Es mentira, cuando los fanáticos han venido a contaminar las religiones, yo creo que ni siquiera se les debería decir fanáticos. Por ahí una amiga en el break me corrigió, me dijo, mira, Saulo en verdad no era judío, ni siquiera un fanático. Bueno, posiblemente tiene razón, porque ninguno que se crea miembro de un credo religioso puede querer la muerte del prójimo. Eso sería una negación. Y hay que rescatar a las religiones todas de la contaminación en que han incurrido. Por eso es que saludamos el intento de la MUD pasado mañana de hacer una marcha interreligiosa, que esperemos que se hagan con los cánones de respeto que tiene que ver siempre en estas cosas y de fidelidad dentro de la unidad en la diversidad. Muchas gracias a todos.